Por su parte, la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, emitió un mensaje de unidad y de empatía a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Recalcó que se viven momentos llenos de incertidumbre, pero aclaró que defenderá los derechos laborales de todo el personal. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. De igual forma, la magistrada del Tribunal Electoral, Yanine Otálora, respaldó a los trabajadores del Poder Judicial para manifestarse y expresar sus puntos de vista sobre esta reforma. Dijo que México es un país en el que se puede manifestar de manera libre y como cada quien lo considere pertinente. Y el expresidente de México, Felipe Calderón, también se pronunció sobre el tema. Dijo que la aprobación de la reforma judicial representa la muerte anunciada de la República, tal y como la conocemos. Así lo dijo durante el 17º Foro Atlántico, América y Europa, Democracia y Libertad, que se realizó en Madrid, España. Escuche a Felipe Calderón. Por desgracia, este intento de demolición sigue reimpulsado ahora por una mayoría absoluta de votos, con la muerte anunciada de la República tal como la conocemos, es decir, la desaparición este mismo septiembre del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de los magistrados, de todos los jueces, de todos los órganos autónomos, incluyendo el INE, los económicos, las comisiones de competencia, las de telecomunicaciones, todos pues, para ser sustituidos por candidatos electos popularmente, lo cual supone por militantes y dirigentes leales a la causa populista. Bueno, pues, ¿qué le depara al Poder Judicial en México, además de esta reforma? Y cuando digo qué le depara, no solo es de aquí a septiembre, sino más bien, no solo es en septiembre, cuando ya se apruebe eventualmente esta reforma y se vaya a implementar ya después de su promulgación, sino de aquí a septiembre, ¿qué va a suceder con todo el Consejo de la Judicatura, con todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación? ¿No va a haber, digamos, paro de labores? Esa es la gran pregunta. ¿No habrá un paro masivo de labores que cierren todos los juzgados por 1 o 2 días, una semana? ¿Qué es lo que están pensando y planeando los dirigentes de los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial y los representantes de los trabajadores, que finalmente pues son los jueces, los magistrados, los consejeros y los ministros? Ahora los ministros dicen que sí van a ir. A ver, para empezar, Norma Piña, la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, tardó infinidad de tiempo en salir a pronunciarse y a defender de alguna manera pues a los trabajadores del Consejo de la Judicatura, que son pues todos los administrativos, todos los que están, no solo los jueces, sino toda la estructura del Poder Judicial que está en el Consejo de la Judicatura. Bueno, pues hasta apenas ayer andaba ausente la ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, y ayer apenas salió. Pues la verdad es que tampoco a dar mensajes de tranquilidad, porque ¿qué les puede decir a los integrantes del Poder Judicial? Salvo que hay mucha incertidumbre, lo que todos sabemos, y que va a defender o intentar defender con lo que esté a su alcance sus trabajos y esta reforma. Ahora, lo cierto es que quienes van a verse más perjudicados con esta reforma, empezando por el tema de las prestaciones, de los sueldos y salarios, sin duda alguna serán los mandos medios y altos del Poder Judicial, los que ya mencioné, los ministros y ministras, los consejeros y consejeras, los magistrados, los jueces. Esos son los que verán afectados sus prestaciones y sus salarios y sueldos con esta reforma. Y no solo eso, también sus cargos, porque si todo se aprueba como está actualmente en la iniciativa que envió el presidente, pues van a ser electos estos altos cargos del Poder Judicial mediante el voto popular, y bueno, pues habrá
que ver cómo se hacen estas elecciones, estos filtros, para que finalmente se puedan pues llevar a las urnas, ¿no? No como una elección tradicional, pero finalmente la gente tendrá que ir a votar por quienes se propongan por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Es todo un tema, todo un asunto de pronóstico reservado sobre lo que va a pasar en estos próximos días y semanas de aquí a septiembre con el tema del Poder Judicial y con las protestas, las manifestaciones de los trabajadores de este poder de la Unión. Porque ya lo vimos con Lenia Batres, ¿no? Con estos foros en los que participó, y bueno, ahí le dijeron pues prácticamente que era una ministra incompetente y que además pues no tenía el conocimiento, por lo tanto es incompetente, pero digamos que una ministra que desconocía muchos temas de la Constitución y de cómo se llevan a cabo las diligencias y las votaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, veremos qué sucede. Es buena señal que los ministros, ahora sí, porque mire, los ministros antes de que arrasara Morena en la elección del 2 de junio, no se quisieron presentar salvo dos a los foros de Parlamento Abierto para discutir la iniciativa de reforma que mandó el presidente. Es decir, empezando por la presidenta de la Corte, Norma Piña, despreciaron esas pláticas, esas diligencias. Y ahora resulta que ahora sí van a ir todos, ¿no? Porque no les queda de otra, porque ya con la mayoría aplastante que trae Morena en el bolsillo, en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues ahora sí que van porque es lo que tienen que hacer. En fin, todo un tema. Fíjense que por cierto, hay una información trascendidos con respecto a que algunos de los ministros de la Corte estarían buscando que Norma Piña deje, pues antes de que se acabe la Corte como la conocemos, antes de que se extinga, se disuelvan los cargos que se tienen ahora, se piensa reducir de 11 a 9 integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que Norma Piña deje su cargo como presidenta y que sea más bien otros ministros, los que son afines a la 4T, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Lenia Batres e incluso el ministro Ortiz Mena, quienes se encarguen de llevar, digamos, la voz cantante para tratar de defender al Poder Judicial y a la Corte de la próxima reforma, o por lo menos hacer lo que no hicieron, entre otras cosas por soberbia, quienes estaban al frente de la Corte o quienes todavía están, y hablo no solamente de Norma Piña, pero Juan Luis González Alcántara Carrancá, que era su mano derecha, su asesor, quien le decía lo que había que hacer o no. Javier Lainez también está en ese grupo, y bueno, pues todos ellos de alguna manera dijeron, no, pues a ver, nosotros no queremos ir a los foros, a los parlamentos, somos un poder autónomo, independiente, no necesitamos hablar prácticamente con los otros poderes porque no nos corresponde, no hay que hacer política, no hay que hacer diplomacia entre poderes de la Unión. Pues les falló el cálculo, y ahora que ya viene inminentemente una reforma estructural de fondo al Poder Judicial, es cuando dicen, bueno, no, sí vamos a ir a los foros, a los parlamentos abiertos, sí salgo a dar un mensaje, sí busco la reconciliación, porque ese fue el mensaje cuando ganó Claudia Sheinbaum, ¿eh? ¿Se acuerda que le enviaron un mensaje conjunto los integrantes de la Corte y de todo el Poder Judicial, bueno, sobre todo los de la Corte, con respecto a que pues daban la bienvenida a Claudia Sheinbaum y esperaban tener una relación una buena relación de coordinación, de comunicación? Bueno, pues a toro pasado con esa mayoría, supermayoría de Claudia Sheinbaum, pues no les quedó de otra. Lo que quiero decir es que se dejó de hacer un trabajo que sí se tenía que hacer político, por lo menos de la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que no se hizo y que ahora se está padeciendo las consecuencias, y que ahora resulta que pues ahora sí quieren, ¿no? Ahora sí van a ir a los foros a tratar de defender lo poco que se pueda defender, porque con estas mayorías pues Morena les puede pasar la planadora en cualquier momento.